Hola, hola, vamos a empezar, Besat Hashem. La semana pasada no estudiamos, creo que más de una semana que no estudiamos Pirkei Avot porque lo utilizamos para estudiar para Purim. Entonces nosotros ya casi nos encontramos al final del Perek Vav, en el cual vamos a hacer un pequeño repaso para aquellas personas que a lo mejor no nos estuvieron siguiendo en todas las otras clases. La Mishnah Vav del Perek Vav dice, Gedolá Torah, yo termina que unave, yo termina Malchut. Es más grande la posibilidad de que una persona pueda accesar a estudiar Torah con mucho mayor privilegio y también con una mayor compromiso que tiene que tener cada uno para accesar a la Torah. ¿Por qué? Porque con los Kohanim, para que una persona pueda ser Cohen, a la fuerza tiene que ser hijo de una persona que sea Cohen, y si bien es una cosa muy importante, tiene privilegios muy grandes, tiene 30 privilegios, es decir, se les da, 24 regalos se les da a los Kohanim. Los que son reyes también tienen esa, ¿cómo se dice? Esa limitante que pueden ser reyes solamente las familias que vienen de David Amelech, que vienen del Shevet de Yehudá. Y estas personas que pueden accesar a tener un título nobiliario como ser rey, Besat Hashem ahora en cualquier momento que llegue el Mashiach, que va a ser del Shevet de Yehudá, tiene 30 privilegios que nosotros en su momento no los desglosamos todo, pero les dijimos de dónde se aprenden, etc. En cambio, una persona que estudia Torah tiene 48 privilegios, que a la fuerza son 48 condiciones que se requieren para que una persona se pueda decir que pueda tener una unión y un vínculo completo con la Torah. Nosotros repetimos en varias ocasiones que todos los Yehudim tenemos acceso a la Torah, que la Torah no es una cosa que es VIP para cierto tipo de gente o para determinadas ocasiones, sino que en todo momento y en toda situación todas las personas accesamos a la Torah. Nada más que para accesar a la Torah que nos dé gusto, que nos guste, que tiene que ser como tiene que ser, tenemos que tener en la cabeza un chip que nos ayuda a nosotros a entender el valor de la Torah y cómo se accesa a la Torah. Entonces nosotros ya estamos en el camino número 12, digamos, estamos en una tercera parte, y los Jajamim desglosan y nosotros tratamos, obviamente la Torah es infinita y no vamos a poder abarcar en todos los aspectos, pero en la mayoría de los aspectos principales hemos visto que el número 1 es Talmud, es decir, hay que sentarse y estudiar. El número 2 es Shmiat HaOzen, es decir, una persona cuando estudia un párrafo de Torah no tiene que nada más sentirse limitado a nada más leerlo con los ojos, sino tiene que oír lo que él está estudiando. Ve'arihat Sefataim lo tiene que estudiar de una manera que le quede clara. Bebinat Alef lo tiene que entender. Be'ema con reverencia, Be'irá con temor, Be'anavá con humildad, Be'simjá con alegría, Be'tahara con pureza. Nosotros nos quedamos Beshimush Jajamim, con la capacidad que tiene la persona, tiene que saber que la Torah no nada más se estudia de un libro o de un jajam, sino Beshimush Jajamim. Shimush Jajamim quiere decir estar con ese jajam, compartir vivencias con este jajam. Ahora que lamentablemente el viernes pasado supimos la triste noticia que falleció Rab Chaim Kanievsky Zecher Tzadik Libraja, una persona que es considerada uno de los más grandes Talmidei Jajamim en los últimos años del contemporáneo, siendo una persona que muchísima gente iba a su ¿cómo se dice? A su casita ahí en la calle de Rashbam en Beneverá, que me imagino que muchos de ustedes han oído varias historias de él y que ahora con el correr de los días van a seguir saliendo historias de él. Él, al ser una persona muy mayor y especialmente después de que se quedó viudo en el año 2011, necesitaba gente que esté con él, que lo ayudara. Creo que básicamente su hijo, creo que el más chico era el que más se dedicaba a ayudarlo, especialmente un nieto de él que le decían Yankee, Jacob, es el diminutivo Yiddish de Jacob, que era el nieto de él, que él estaba mucho
con él. Seguramente él va a sacar y van a salir muchas historias sobre él, pero básicamente lo que una persona tiene que ver es cómo se comporta un grande de Torah. No es nada más la forma de estudiar y yo me junto con una persona porque sabe mucho Torah, sino lo más importante del estudio de la Torah es la conducta que tiene esa persona. Y nosotros vimos de que la Torah ampliamente describe todo el proceso cuando Eliezer le va a buscar una novia a Yitzhak con Rivka. La Torah gasta un montón de psukim y la Gemara pregunta por qué si la Torah, nosotros conocemos conceptos de la Torah de que se aprenden en muy poquititas palabras, todo el concepto de cocinar, de bishul en Shabbat, se aprende de poquitas palabras de la Torah. La Torah cada letra tiene un montón de alajot y de un montón de cosas que se aprenden de cada letra. ¿Por qué la Torah gasta tantos pesukim hablando sobre que Eliezer fue a buscar a Rivka y que hizo la tefilá y que dijo que la muchacha que se acerque al pozo y saque agua del pozo y le ofrezca a él tomar y a sus animales va a ser la elegida para Yitzhak, etcétera, etcétera? Y de aquí la Gemara aprende y dice... Yafé sihatam shel bnei avot mitoratam shel banim. Es más bonito aprender de la conversación de los sirvientes de nuestros patriarcas que de la misma cosa que hacían los patriarcas. Es decir, Eliezer era la mano derecha de Abraham Avinu. Eliezer en verdad no era Yehudí, no venía de Shem, él era de Ham, era un canaanita, pero era una persona que decidió apegar su vida a lo que es la Torá. Y al apegar su vida y al estar todo el tiempo con Abraham Avinu, aprendió un montón de alajot que es implícita. Porque nosotros todos sabemos de que una persona aprende más de lo que ve que de lo que predican, de lo que es, ¿no? No como otros, haz como Platón le decía a sus alumnos, haz lo que digo más no lo que hago. No, la Torah es justamente al revés, haz lo que hago, no tanto lo que digo, sino más lo que hago, porque a veces el estar con una persona, uno aprende de esa conducta que tiene la persona. A lo mejor en teoría esa persona es muy buena dando clase, pero en la práctica, en su vida diaria, no hay una congruencia entre lo que dice y lo que hace. Y eso no sirve. Lo más importante es hacer lo que uno, es decir, hacer las cosas. Y cuentan los Jajamim en la Gemara, aquí lo voy a poner en Moed Katán, en la Gemara que se llama Masejet Moed Katán en el Daf Yud Zayin Aleph. La Gemara habla en esa hoja sobre un tema que se llama Nidui. Nidui es cuando una persona se portaba mal, vamos a decir, y entonces los Jajamim declaraban, es un estilo de hacer un jerem, pero sin hacer un jerem, se llama Nidui. Esta persona, no sé, no puede entrar a tal lugar durante X tiempo, o es un castigo que los Jajamim le dan a una persona por haber hecho algo. Entonces la Gemara, cuando habla de ese tema de Nidui, hablan de una persona que estaba de Nidui, que lo habían puesto en Nidui, en Ibrit se dice menude, y esta persona llegó al Bet Midrash, a la yeshiva de los Jajamim, y le pidió a los Jajamim que le quiten ese nidui que él ya había hecho teshuvah, vamos a decir, no sé, vamos a decir una persona que debe mucho dinero y no quiere pagar. Entonces, una de las formas de presionarlo para que pague es hacerle nidui. Entonces, los Jajamim le dijeron de que a él le había hecho nidui un jajam y ese jajam había fallecido. Entonces le dijeron, hoy en día no encontramos un jajam que sea tan importante como ese jajam que te hizo a ti ese nidui para que te pueda quitar ese nidui. A lo mejor tienes que ir a Eretz Israel, porque esta historia era en Babel, tienes que ir a Eretz Israel con Rabbi Yehuda así, para que te quite el nidui. Entonces, al final, mandó una persona, etcétera, etcétera. Y estaban como muy dudosos si quitarle o no quitarle nidui. Hasta que vino un jajam que se llamaba Rabbi Shmuel Bar Nachmani, uno muy grande, y dijo, ¿saben qué? En una ocasión yo supe que la shivja de Rabbi Yehuda Anasi, es decir, la muchacha que una yehudía, obviamente, que trabajaba en la casa de Rabbi Yehuda Anasi, de hacer la limpieza,
Una vez, Nideta Adam, una vez ella le quitó el nidui a una persona, y lona agu jajamim kalut rosh beniduya, y los jajamim le puso un nidui a esta persona, y los jajamim no dijeron, es una shivja que pone un nidui, sino lo ikiludatam, realmente reconocieron ese nidui de la Oseret, esta que había hecho nidui, y no le quitaron el nidui durante 3 años. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a quitar un nidui de manera tan fácil a este señor que el jajam que había fallecido se lo puso? Al menos que ellos vayan y que consulten con otro jajam. Entonces, de aquí se sale la conclusión es de que el aprendizaje que una persona tiene de alguien con el que vive es un aprendizaje muy importante, a lo mejor más importante de lo que la persona puede estudiar con esa persona, porque aprende más de lo que ve que de lo que dice. Incluso en el caso que la Oseret fue la que puso el nidú y los jajamim se quedaron muy así. Entonces, hoy por hoy podemos aplicar nosotros esta enseñanza aprendiendo de la biografía de grandes jajamim, ahora que lamentablemente se suscitó lo que se suscitó en nuestra historia, seguramente van a salir un montón de uvdot. De hecho, en vida de Rab Haim también salieron muchas cosas que él, como su manera de conducirse, su manera de que a todas las personas que lo iban a ver los recibía con calidez. También en su momento, hace 10 años, cuando falleció su esposa, no sé si Miri, ¿te acuerdas que en la escuela contamos varios masiot de la Rabanit Kanievski, desde su forma de conducirse? Sam, algo que se escuchó, hay que también saber todas las cosas que vamos a ver ahora en el bombardeo de información, si es realmente real. Pero Besat Hashem, esperemos que toda la información sea real. Lo que sí se oyó ayer en el SPED que hizo su hijo, el mayor, que habló cuando fue ayer el SPED en la Levaya de Rab Haim, el domingo en Israel, él dijo, recalcó mucho sobre el Benadabla Javeró que tenía Rab Haim, especialmente con los miembros de su familia, y él comentaba de que él no le gustaba sentarse a comer si su esposa no lo acompañaba. Él no quería que la esposa le sirviera la comida, sino que ambos comieran juntos. Y bueno, son detallitos que una persona dice, bueno, eso es un detalle normal. Sí, pero teniendo en cuenta la presión de horarios que tenía el Rab, de atender a la gente y de estudiar Torah, aquí me mandaron cuál era el orden del día, cómo él estudiaba Torah. Quisiera compartir con ustedes. Una persona que valoraba muchísimo cada minuto de su tiempo. Entonces aquí dice Pixará, el Seder Nimut, cuánto él estudiaba. El Rab se paraba media hora antes, después de Hatzot. Pónganle que Hatzot ahora que son 12:45 de la noche, media hora después se paraba todos los días 1:15 de la mañana. Decía Tikkun Hatzot, estudiaba 11 hojas del Zohar, después leía Teilim, 10 Perakim, después el Tanaj. Bueno, obviamente acá no estamos hablando que eso lo hacía todo antes de Tefilá. Durante el día del Rab, él llegaba a estudiar el Zohar, decía Teilim, estudiaba Tanaj, estudiaba Lajá, estudiaba Rambam, estudiaba Shulchan Aruch, estudiaba el Talmud Babli, estudiaba el Talmud Yerushalmi, estudiaba Tosefta, estudiaba Midrashim, estudiaba Zohar, estudiaba Arizal, estudiaba Hidushe Torah, escribía Hidushe Torah, y aparte atendía a un montón de gente, recibía cartas y correspondencias que cuando él tenía todavía más fuerza, él contestaba con puño y letra preguntas que todo el mundo, ayer, las personas que tuvieron la oportunidad de poder ver la levaya de él, vieron la cantidad de gente que fue a su levaya y la cantidad de gente de diferentes niveles religiosos. En un momento ahí estaba el gobernador de la ciudad de Jerusalén,
que dicen, no sé si es verdad, así dijo el reportero, que él cuando se postuló para ser alcalde o gobernador de la ciudad de Yerushalayim, fue y le pidió a Rab Haim una verajá, y Rab Haim le dijo que tengas verajá, y al final ganó él. Estaba Netanyahu, habían varias personas del gobierno que no son religiosas, ni fanáticas, ni siguen los lineamientos de la Torá, pero cuando necesitaban un consejo, siempre se aconsejaban con él. Mehanjim Morim, hay un grupo en Israel que se llama Lev Shomea, que es un grupo que la gente recurre a pedir ayuda en casos de que tiene problemas en su familia, con la educación de sus hijos, etc. Y todas las decisiones importantes en Jinuj y eso, muchas en su momento le preguntaron a su papá, pero cuando su papá falleció en los 80, ya después le seguían preguntando a otros Gedolim, después a Rab Steinman, y él que de Minas Shamayim es consuegro justo también de Rab Steinman, él también contestaba muchas preguntas referentes a Jinuj, y obviamente con un mabat, con una forma de ver de los Gedolim, siempre acercando, no lastimando ni mesalcel, ni despreciando a ninguna persona que no sea como él era. Y vemos de la valoración que él tenía de su tiempo, que dicen que él cuando le pedían una verajá por algo, no decía verajá beatzlajá, lo decía en Rosh Tevot, en un acróstico, en una abreviatura, que es búa. Entonces, de ahí vemos de que él valoraba muchísimo su tiempo, y a Filu que valoraba muchísimo su tiempo para hacer sentir bien a otras personas, él no le importaba sacrificar de su tiempo con tal de hacer sentir bien a otra persona, especialmente a las personas que vivían con él, en el caso que dijimos antes con su esposa, darle el tiempo a su esposa y sentarse a comer con su esposa para que ella se sienta agasajada también. Entonces eso es lo que es Shimush Jajamim. A lo mejor hay alguna persona que dice, no, si voy a estar con un Jajam, en ese momento yo podría estudiar Torah, y no. Así yo creo que se aprende mucho más de vivir con un Talmid Jajam y de aprender sus conductas y sus maneras que otra cosa. Y entre paréntesis, en la Torah Kedosha misma vemos que el líder que secundó a Moshe Rabenu fue Yoshua, y no lo vemos a Yoshua como una persona que estaba todo el día estudiando, sino la Torah lo describe Nar, Lo Yamish, Mitoja Oel. Él no se separaba de Moshe Rabenu, donde Moshe Rabenu iba, él iba con él, como un nar, como si fuera un muchacho con esa diligencia. Es decir, que esto, que el Pirkei Avot pone como una cosa que es una condición, una aptitud para poder estudiar Torah, es muy importante. Eso es lo que quiere decir Ve Shimush Jajamim, una persona que Dojek Venichnas Vechol Makom, así dice Rabbi Ovadia mi Baltenura, Lishmoa Dibreem Uleshamesham, una persona que se presiona, que empuja, quiere decir que él quiere mucho ir y acompañar a los Talmidei Jajamim para poder escuchar lo que ellos dicen. Y sobre esto, la Gemara también cuenta que hubieron situaciones un poco incómodas con grandes Talmidei Jajamim, como Rabbi Akiva, otros Talmidei Jajamim, que los alumnos, con tal de aprender de ellos, los perseguían hasta en el baño. Y querían ver cuál es la conducta de un Talmid Jajam que tiene que tener en el baño o en su propia casa con su familia, a veces invadiendo la privacidad que tenía esa persona. Y cuando el Rab los cachaba y les decía, oye, ¿qué estás haciendo acá? Estoy en el baño, no se puede. Los alumnos se excusaban diciendo, tú representas la Torah y yo necesito aprender de la Torah en todas las situaciones. El número, no sé cuál es, supongo que es el 12 o el 13, es Bedikduk Haverim. Dikduk Haverim, Rabbi Ovadia mi Bartenura lo entiende como Lomed Bejaburá. No estudiar aislado, sino estudiar en grupo. Sí, nosotros ya habíamos hablado de la importancia que tiene no ser una persona que decida estudiar aislado, sino que estudie Bejaburá, que sea una persona que vaya a lugares públicos, que no se aísle. Hemos hablado la última vez sobre la importancia que tienen las mitzvot en la Torá, todas las mitzvot que son Ben Adam la Javeró, que son todas mitzvot que tienen que ver
con la persona y su semejante interpersonales, mitzvot, que gracias a eso Hashem hace que la persona se conecte con la sociedad. En todas las mitzvot, ahora que salimos de Purim el día jueves, dimos Matanot Evionim, Es Ben Adam la Javeró, Mishte, Besimcha, los lugares hicieron fiestas para que la gente vaya, para que comparta en público las mitzvot Ben Adam la Javeró, que son tan importantes, que se hacen uno con el otro. La persona no tiene que alejarse de la gente, incluso también para poder estudiar Torah, se estudia Torah de Jaburá, con amigos. Bepilpul Javerim, Bepilpul Talmidim. Dice Rabbi Obadiah Bartenura que es Bepilpul Talmidim, Sheyepalpelu Lefanab Bejakemu, que de Amiram, Umitalmidai, Yoter Mikulam. Pilpul Jajamim es que la persona tiene que estudiar Torah y tiene que enseñar Torah. Las personas no pueden quedarse la Torah para ellos mismos como un bien privado, personal, sino capacitarse para poder enseñar Torah a otras personas. Y puede haber una situación en la cual una persona diga, si yo voy a enseñarle a los otros, voy a tener menos tiempo para estudiar para sí, entonces a lo mejor no. De hecho, fue una de las preguntas que yo en algún momento, el Rav Haim publicaron, cuando él todavía vivía, un libro que se llama Derech Sijá, que es preguntas y respuestas que le hacían a él en varias ocasiones. Y en una de las ocasiones le preguntaron si una persona tiene la posibilidad de, una vez, vamos a decir, estudia casi todo el día, pero en la noche enseña. Si está bien enseñar a otras personas o si mejor utiliza ese horario para estudiar para él mismo. Y el Rab contestó que es una obligación moral que las personas que estudian también tienen que enseñarle a otras personas. Entonces, y no nada más eso, sino que aquí del Pirkei Avot vemos de que la persona no pierde si estudia, si enseña a otras personas. Uno puede decir, bueno, yo podría estudiar para mí, vamos a decir, si esa persona tiene un nivel de conocimiento muy alto, yo podría estudiar ahora para mí Gemara, pero me están pidiendo que le enseñe a un grupo de personas que no saben tanto, cosas del Humash, que esto yo ya me lo sé, no es algo que a mí me genere más información. Los Jajamim en Pirkei Avot dicen al contrario, esto que tú enseñas a los demás te va a ayudar a ti mismo a crecer como una mejor persona. No tomes la enseñanza a las otras personas como si fuera una pérdida de tiempo a tu Torah, al contrario, gracias a que tú enseñas a las otras personas, tú aprendes más. Y es lo que dice mi Bartenura, que lo vimos nosotros en Pirkei Avot, Umitalmidai, Mikol Melamedai Iskalti, dice David Amelech en el Teilim, de todas las personas que me enseñaron, yo aprendí. Entonces los Jajamim de la Gemara aumentan y dicen, de todas las personas que me enseñaron, yo aprendí, pero a mi Talmidai, de mis alumnos, aprendí más. Porque ¿cuál es la explicación de que de los alumnos uno aprende más? Porque los alumnos, dice de Rabbi Obadiah mi Bartenura, me palpelim, te hacen cuestionamientos, te preguntan. Entonces esos cuestionamientos a ti te obligan de abrir más libros para informarte mejor. Entonces, gracias a las preguntas que tienen tus alumnos sobre ti, gracias a eso, tú aprendes todavía más. Por eso es que una persona no tiene que tener miedo de enseñar a las otras personas y considerar que de otras personas no aprendo. Hay muchos Maasiot que cuentan, por ejemplo, el Gaón Mivilna, uno de sus alumnos más famosos era Rabbi Jaime Volozhin, el que hizo la yeshiva de Volozhin, era alumno del Gaón Mivilna, y en una ocasión el Gaón Mivilna supo que Rabbi Jaime Volozhin venía a la ciudad de Vilna, entonces un viernes en la tarde lo llamó a su casa y le dijo, hay cierto pasaje del Rambam, no sé qué parte que no lo entendí bien, ¿me lo puedes explicar? Entonces el Rab dijo, si usted Rab no lo entendió, yo mucho menos lo voy a entender, pero juntos se los dijo, a lo mejor si miramos este punto de vista y vemos esta cosa, a lo mejor es así, pero bueno, no, se sentía con mucha vergüenza y el Gaón Mivilna lo separó, lo abrazó, le dijo gracias
esto que tú me explicaste a mí me ayudó muchísimo para entender. Entonces, esto es lo que es ganar, no es nada más el alumno que gana de estudiar con el maestro, sino que es el maestro que también gana y aprende de esa interacción que tiene con los alumnos. Muy bien, continuamos. El otro punto es Beishuv. Beishuv, dice Rabí Obadiah mi Bartenura, que es Beishuv Adat. Una persona tiene que tratar de estar tranquilo. Y Shuv Adat es tener una capacidad de tomar decisiones y estar calmados. Es decir, las personas a veces tenemos situaciones en la vida que no nos permiten estar muy calmados. Para poder estudiar Torah, para que la persona esté iluminada, para poder estudiar Torah, la persona tiene que tratar de estar en un estado de calma, de poder separar las cosas y cuando, en el momento que se sienta a estudiar Torah, estar calmado, poder hacer las cosas con calma. El Rab Abraham Twersky, en su explicación de su libro de Pirkei Avot, comenta que él solía mucho cartearse, solía mucho tener una correspondencia con el Steipeler, y cuando él tenía preguntas sobre la Gemara, le preguntaba a el Steipeler, al papá de Rav Haim, y el papá de Rav Haim le contestaba. Entonces él, en sus comentarios de sus libros, en muchas ocasiones aumentaba comentarios que el Steipeler le había puesto. Sucedió en una ocasión que él le preguntó algo al Steipeler, el Steipeler le contestó, y él le pidió que le mande una copia de su carta porque él no había escrito su respuesta en ningún lado. 2 años después, en uno de los escritos de él, encontró que está escrito en el libro del Steipeler la pregunta que el Rav Twersky le había hecho, pero la marcó diferente de la respuesta que le había dado al Rav Twersky. Entonces, si bien estaba clarísimo y estaba muy bien escrito como se le había puesto a él, al volverla a revisar con calma, encontró mejorar, vamos a decir de alguna forma, esa respuesta. Y Shuv es eso, y Shuv es estar calmado, estar enfocado, que si vas a estudiar una cosa de Torah, estate tranquilo, estudia este párrafo con la percepción y con el enfoque de todos los puntos como se pueden ver y estudiar, tener un orden, ¿sí? El Hafez Haim solía decir que un madmit no necesariamente es una persona que está sentado mucho tiempo, sino que estudia con un orden, que tiene un ceder para estudiar. Y nosotros hemos visto, y la Gemara cuenta también sobre grandes Talmidei Jajamim, que cuando estudiaban una cosa, la estudiaban desde todos los ángulos como lo podían ver, ¿sí? Entonces eran como, no una probadita, y Shuv es tener esa capacidad de poder estudiar y ver las cosas de todos los aspectos. Si nosotros lo aplicamos eso a lo que es el Yishuv Adat en nuestra vida normal, entonces lo que nosotros podríamos decir es de que la persona cuando va a tomar una decisión que es importante en su vida, tiene que evaluar, se evalúa, en la toma de decisiones se evalúa lo que es el costo, el costo y el beneficio. Entonces, a veces, cuando nosotros tomamos decisiones, tenemos que saber tomar las decisiones esas con Yishuv Adat, con calma, porque si una persona a veces decide cosas sin la calma suficiente o por una impulsividad del momento, puede tomar una decisión equivocada. Y Shuv en hibrid se parece mucho a la palabra yeshiva. ¿Qué es una yeshiva? No nada más es un lugar donde la gente se estudiar Torah. Yeshiva es sentarse, ¿sí? Si una persona, cuando tiene que tomar una decisión importante, primero que se siente, tiene que sentarse, evaluar las cosas que son importantes y las menos importantes,
de la mejor manera. Obviamente que a veces una persona toma una decisión y se equivocó de esa decisión. Está bien, es normal, todas las personas nos equivocamos. Pero hay procesos. El Rav Noach Weinberg trae que hay 4 procesos en la parte de Yishuv Adad. Y él lo compara con los 4 procesos que pasa una planta, una semilla, en el proceso de la, ya cuando es, vamos a decir, el trigo. ¿Cuál es el proceso que se suscita en una plantación cuando una persona va a plantar una semilla de trigo hasta que esa semilla de trigo se hace trigo y se puede comer? Entonces el Rav dice, primero se ara la tierra, primero es la harishá. Entonces, cuando tienes tú una idea, no sé, en una toma de decisiones importantes, tomar un trabajo, irse a vivir a otro país, no sé, casarse, decisiones que sean, y no, yo puse decisiones que son muy en extremo, pero puede ser cualquier decisión, no sé, comprarse una ropa, te vas a comprar una ropa. Entonces, primero antes de comprar una ropa es revisar la idea de manera general, como cuando uno hace una la tierra, ¿qué hace? Está preparando el terreno. Entonces, realmente pensar si eso lo que voy a hacer realmente, si lo necesito hacer, si es importante. A veces es importante, antes de tomar una decisión, romper con paradigmas, con modelos que uno pensaba que era una cosa. Hay que romper con ese modelo, ¿sí? No sé, yo ni por nada me caso con un extranjero. ¿Por qué? A lo mejor es una idea, es un paradigma que la persona tiene por pensar que si uno se va a casar con un extranjero, a lo mejor se va a tener que ir a vivir al país del extranjero. No sé, por 1000 cosas uno tiene que ver, primero romper con esos paradigmas, es decir, preparar la tierra. La segunda cosa se llama zería. Zería es, por segundo pensamiento, es poner la semilla adentro de la tierra, es decir, bueno, esta cosa que voy a hacer, ya decidí que necesito comprarme una falda nueva. ¿Por qué? Porque ya vi en mi closet que las faldas que tengo ya me quedan chicas, o ya están muy desgastadas, o lo que sea, ya las voy a mandar al más. Entonces necesito 2 faldas nuevas. Después viene la parte del katzir, la parte de la cosecha, que es el tercer punto. Ahí intelectualmente entiendes que tienes que cortar lo que plantaste, es decir, la usas, le das un buen provecho a esa decisión que tomaste. Y la cuarta, que es la principal, es que te comes eso, lo que cosechaste, ya hiciste de esa semilla de trigo, harina, y con esa harina la mezclas con agua y haces un pan, y digieres esa decisión que tomaste para que se vuelva una parte así como el alimento se vuelve parte de tu sangre y es algo que es tuyo, lo mismo esa decisión es una parte que ya es tuya. Y cada quien lo tiene que aplicar a las decisiones de su vida. Obviamente que hay decisiones que no necesitan a lo mejor pasar por un proceso de tanto pensamiento, porque no pasa nada, pero hay las decisiones que realmente son importantes. Lo más importante requiere de una ashka, de una inversión mayor. Así cuando una persona va a comprar algo que es muy caro, pues piensa bien, no toma una decisión tan fácil. Dice, lo tengo que pensar, voy a ver el lado bueno, el lado malo. En las decisiones de estudiar Torah, la Hatkama de Kama que una persona tiene que tener, Yishuv Adat, y entender que hay que hacer las cosas con calma, ¿sí? Hacer las cosas con calma, no nada más en el estudio de Torah, sino en el pensamiento de las cosas. El Rav Noach trae diferentes consejos de cómo se pueden hacer las cosas con calma. Entonces, el primer consejo que el Rav Noach trae es consúltalo con la almohada, que eso es un consejo que mucha gente dice y que mucha gente hace. Dormir a veces ayuda mucho para tener una visión clara al otro día de qué decisión tomar. Estar descansado, alimentarse bien, son cosas que una persona necesita hacer para que su cerebro también funcione mejor. Muchas personas toman antes de irse a dormir, que Jajamín también dicen que es un momento de Heshbon HaNefesh,
para decir, bueno, hoy qué hice, cuentan del Hafez Haim que él tenía una libretita, que en Aseret Yemet Teshuvah la sacaba, habían visto que él sacaba una libretita en Aseret Yemet Teshuvah, en el mes de Elul, y leía la libretita y lloraba y hacía Teshuvah. Una vez le preguntaron qué tenía en esa libretita, y él dice que él cada día escribía todas las cosas que él hacía durante el día. Entonces, a lo mejor, antes de irse a dormir, es un buen momento para hacer un Ishubadat y para hacer un balance de todas las verajot y de las cosas buenas que Hashem nos da, y las cosas que podríamos hacer, cosas mejor para el otro día, hacer mejor, es decir, aprender del pasado para hacer mejor el futuro. La otra cosa que el Rav Noach Weinberg aconseja a la persona es Tfisá de Kivua, es decir, todos tenemos un momento que nos cae el 20, que nos damos cuenta que hay cosas que hicimos bien y hay cosas que hicimos mal. Entonces, después de que ya lo analizaste, si ya viste, a lo mejor agarra esa cosa que es guardar ese momento de que cuando te cae el 20, a lo mejor escribirlo, o evaluar ese momento que te cae el 20, en qué cosas estás bien y qué cosas estás mal para mejorar. El tercer punto que el Rab aconseja es: piensa antes de hablar. Todas las personas tenemos momentos de aliot y de yeriot, momentos que estamos bien y momentos, días malos, no vamos a decir días malos, días buenos y días menos buenos. Entonces, de manera natural, cuando nosotros tenemos días que no son días que se pueden considerar días tan buenos, a veces estamos enojados, a veces nos peleamos, a veces discutimos. Entonces, piensa antes de reaccionar. ¿Alguien te ofendió? ¿Alguien te hizo daño? Piensa cuál es la mejor manera que tú debes de reaccionar frente a eso. La cuarta, el Keli cuarto que el Rab propone es Nituach Ameida. Analiza esta información. Y todas son cosas que son muy útiles cuando una persona oye o lee o estudia una cosa. Bueno, ese punto que hoy Mina Shammai me tocó estudiar es cómo lo voy a aplicar en mi vida, cómo lo voy a hacer. ¿Cómo voy a hacer que otras personas que están conmigo también logren poder hacerlo? Eso es básicamente lo que el Rab propone en lo que es Ishubadat. Es decir, en resumen, una persona tiene que tratar de caminar en la vida con pie de plomo, vamos a decir, no ir corriendo de un lado al otro, sino tener esa capacidad de analizar y de concentrarse en las cosas. Obviamente estamos hablando en cosas que realmente son importantes. Bemikra, estudiando el Humash, es una cosa que es muy, muy importante. Bemishna, estudiando la Mishnah. Y ahora ¿cómo se llama? El Pirkei Avot va a traer cosas que son, ¿cómo se dice? Consejos que el Pirkei Avot trae que son miut. Tratar de lemaet en esas cosas, tratar de hacer menos, ¿sí? Entonces vamos a analizar estas cosas que hay que tratar de hacer menos. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es Mikra y Mishnah, antes de llegar a la parte de lo que es menos? Digamos, el número 14 y el número 15. Mikra es lo que nosotros entendemos que está escrito en el Humash. Y Mishnah es la Torah Shebeal Pe. Y la Torah, siendo esta sabiduría infinita, para poder llegar a esta sabiduría infinita, nosotros tenemos que ser Torah Shebeal Pe. La Torah Shebeal Pe es la Torah oral, es decir, repetirla, estudiarla una y otra vez. Mikra es el Humash, es el Tanaj. Cuando nosotros estudiamos Torah, estamos sintiendo esa conexión divina con Hashem, también en la Mishnah y en la Gemara, que es que Hashem, la sabiduría divina, está como escondida adentro de los pesukim de la Torah. Los yesodot de la religión de nosotros están escritos en el Tanaj, y a partir del Tanaj hay un desglose de todo ese Tanaj en lo que es la Torah Shebeal Pe. En ambas obviamente tenemos que creer y tener emuná en ambas Torot, vamos a decir, tanto en la Mishnah como en la
en la, ¿cómo se dice? En la Mishnah como en el Mikra. Nosotros, Baruch Hashem, tenemos la verajá de tener un montón de libros que explican la Torá, Rashi, un montón de Talmidei Jajamim que nos ayudan a entender la Torá y a profundizar la Torá, ¿sí? Pero tenemos que saber todo, no nada más el Humash, también los Nevi'im, también los Ketuvim. Cuentan que el Hafetz Haim tenía en su bolsita del Talet un Tanaj. Mucha gente dice, los hombres no estudian Tanaj, estudian más Gemara. Es verdad eso, pero también hay que estudiar Gemara, estudiar Tanaj, porque muchas de las cosas de la Gemara se basan en psukim del Tanaj, ¿sí? Por ejemplo, Rabbi Yaakov Kaminetsky, el rab del Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Filadelfia, él escribe mucho sobre cada explicación de los psukim del Tanaj, ¿sí? Y antes de que él fallezca, él dijo, yo quiero mucho volver a repasar todo el Tanaj otra vez, y se lamentó de que él no sabía Tanaj tanto como él quería. Entonces, ambas cosas, tanto la Torah Shebe'al Peh como la Torah Shebichtav, son cosas que se complementan una cosa con la otra y tenemos que tratar de darnos nuestro tiempo para poder estudiar ambas cosas. Se sabe que la Mishnah es Otiot Neshama, por eso se estudian Mishnayot, Eilui Nishmat, la gente que fallece, no se dice Teilim por alguien que fallece, no se dice, no sé, se los estudia Torah y se estudia Mishnah, especialmente Mishnah, no Gemara, porque Mishnah son Otiot Neshama y también son Otiot Neshima, que es respiración. Ambas cosas son en extremo importantes para el desarrollo adecuado del entendimiento de la Torah. Muy bien, ahora sí vamos a las cosas que el Pirkei Avot trae que se accesan a la Torah si una persona es miut. No dice aquí que no hay que hacerlo, sino hay que hacerlo miut, hay que hacerlo poco. Miut sejorá, miut derejeret, miut ta'anuk, miut shena, miut sijá, miut sejok. 6 cosas trae el Pirkei Avot que son muy buenas, pero en poca medida. Vamos a empezar uno por uno. Miut sejorá. Dice Rabbi Ovadia mi Bartenura que es miut sejorá, dedicarse al comercio, porque tienes que comer, de algo tienes que vivir, pero limitada la actividad comercial, que sea una actividad comercial chiquita. Sobre esto dicen los Jajamim, que sabemos nosotros que en Rosh Hashanah todos los gastos de la persona, que tzuvimlo, Rosh Hashanah, todo lo que una persona va a ganar y va a gastar, ya se fija en Rosh Hashanah. ¿Sí? Entonces eso ya está fijado, y por más esfuerzo que una persona haga, no es que si va a trabajar más, va a ganar más. Eso está fijado. Por otro lado, los Jajamim dicen de que toda la parte espiritual no está destinada, es a Kol Mina Shamaim, Hutz Meirat Shamaim, toda la parte espiritual de una persona, Hashem no la limita. Entonces, la persona tiene que establecer prioridades. ¿Qué es lo que es más importante para esa persona? Una persona que realmente ama la Torah y entiende el valor que tiene la Torah, entonces va a entender que lo principal es la parte espiritual, y la parte física, por supuesto que la necesita, porque tiene que vivir y no tiene que ser una persona que dependa de la tzedaká de las demás personas, pero necesita la persona hacer con eficiencia, no porque más se va a dedicar a la parte comercial, eso significa que más va a tener más dinero, porque eso es una cosa que está fijada del Shamaim. Nosotros sabemos que el Hafetz Haim, él no quería que la gente lo mantenga, que tener un sueldo de la comunidad. Entonces él tenía una tienda de abarrotes, que en verdad básicamente él no la manejaba, la manejaba su familia, pero él iba por lo menos un ratito cada día para ver cómo estaba la tienda,
para que Haz Shalom nadie se equivoque y cobre de más o lo que sea. Entonces, vemos que en la parte física al Hafetz Haim no le importó mucho cuánto dinero iba a ganar de su tienda, se dedicó la mayoría del tiempo a escribir escritos de Torah, y hoy tenemos una vasta literatura gracias a él, a que se dedicó, a que él prefirió dedicarse a enseñarnos Torah, a tener su tienda de abarrotes, toda la explicación de todas las halajot de la Lashon Hara que nos cuidamos y toda la explicación del Shulchan Aruch. Es gracias a que él dedicó a priorizar su tiempo en lo que era más importante, ¿sí? Nosotros hacemos tefilá en la mañana y mucha gente se cuida de hacer tefilá en el minyan y todo, y uno dice a lo mejor si haría tefilá yo sola en privado, estamos hablando en un caso de un hombre, eficientaría mejor mi hora y llegaría más temprano a la tienda y abriría mejor, pero no es una de las cosas, de las 48 cosas que la Torá te quiere enseñar aquí, el número, ¿cuál es el 14? Sí, el 16 es... Tienes que tener prioridades y hacer más eficiente el tiempo que tienes para dedicarle a las cosas, ¿sí? Ninguna persona puede presumir sobre sí mismo que no le importa la parte física. Sí, obviamente es importante trabajar, pero tiene que tener cuidado, ¿sí? La persona tiene que tener mucho cuidado porque el tema de la parnasá del dinero es un tema muy, muy delicado, especialmente cuando uno ya se va volviendo más grande y va entendiendo que necesita dejar algo para los hijos o cómo los va a casar o cómo va a ser, y el Yetzer Hará es muy pícaro y ataca a la persona por ese lado. Y la Torá quedó, ya sabe, por eso es que hacemos tanta tefilá de Parnasá Tová y le pedimos a Hashem tantas veces en el día, poteaje tiadeja, etcétera, etcétera, pero especialmente tiene que ser un masvía lejol hay razón, que sea la voluntad, la voluntad de Boreolam para que se hagan las cosas como tiene que ser la voluntad de él, ¿sí? Miut Sejorá es dedícate a la parnasá, pero desde el punto de vista que no robe toda tu atención, que sea una cosa que tú tengas esas prioridades, que es lo más importante y lo menos importante. A una persona le pueden preguntar, ¿qué prefieres, ser rica o sabia? Entonces, la mayoría de la gente obviamente va a decir, yo prefiero ser sabio. Entonces nosotros le vamos a decir, entonces si tú prefieres ser sabio, ¿por qué es que le dedicas más tiempo a ganar dinero que a estudiar? Entonces, eso es el punto de este 16, nos da a nosotros una herramienta más. ¿Cuál es? Utiliza esa motivación que tienes para tener recursos y pon esa motivación de tener recursos en los recursos que son espirituales. Si tu negocio implica una inversión, muy bien, tienes que invertirle en ese negocio. Claro que sí, es importante, pero también inviértele al negocio que es tu negocio espiritual. En una ocasión que vino a la escuela una señora que había hecho teshuvá, que creo que ella estaba en la línea de diseño de ropa de Donna Karan y luego hizo teshuvá, ella nos dijo, había dicho en la conferencia, dijo que Haz Shalom pensar, que eso ya lo sabemos, de que la Torá está peleada con la parte física, especialmente nosotras en las mujeres, que estemos arregladas, que nos veamos bien, si alguien quiere estar a dieta, que se ponga a dieta, y si le gusta verse flaca, que se vea flaca, está muy bien eso, pero la señora esta dijo una frase que se me quedó muy grabada y dijo, si tú inviertes en tu vida, en tu aspecto físico, 1 hora, por lo menos tienes que invertir 1 hora en tu aspecto espiritual. En verdad debería de ser más la inversión en el aspecto espiritual que en el aspecto físico, pero si por lo menos que sea un empate, ¿sí? Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, ver que en el mundo de los negocios
las personas tienen que estar como va saliendo la moda. Si una persona fabrica ropa, no puede quedarse como hace 20 años, porque la ropa cambió, tiene que hacerlo más, ¿sí? Entonces, no sé, vamos a decir un empleado que requiere, no sé, 10 minutos por cada blusa que maquila. Es el tiempo que él le dedica a esa cosa para que esa cosa le quede bien. Entonces vamos a extrapolarlo eso a la parte espiritual, ¿sí? Vamos a decir un zapato carísimo, que para fabricar ese zapato se requiere, no sé, de X cantidad de material y de que gente muy profesional sepa hacer ese zapato y que el cuero y la piel se saca de no sé dónde. Bueno, sé proporcional, vuélvelo proporcional a tu parte espiritual, ¿sí? ¿Qué aprendemos en la vida de nosotros? Nos paramos hoy en la mañana, que lo primero que hicimos es nos vestimos, tefilá, todas las cosas. ¿Cómo eficientaríamos el tiempo? Sí, hacemos lo que hacíamos cuando íbamos a la escuela, que preparábamos el uniforme una noche antes para que el otro día en la mañana todo salga más rápido. Entonces, también en la vida espiritual de una persona, la persona tiene que hacer lo mismo, tratar de eficientar todo lo máximo que pueda para poder aprender Torah y para dedicarse a la parte espiritual lo mayor que pueda, tanto en el estudio de Torah como en el cumplimiento de mitzvot, ¿sí? Entonces, en todas las cosas de nuestra vida es una cosa así. Hay que invertir para poder ganar. Aquí el Rab trae una anécdota, dice, imaginen una persona que va a empezar su primer año en la universidad. Entonces va ahí a registrarse en la universidad al ingreso y pregunta, ¿cuánto me pagan? Entonces la persona que está ahí le dice, no te entiendo, tú nos tienes que pagar a nosotros para estudiar la carrera. No, ¿cómo puede ser? Yo quiero ser ingeniero y quiero ganar mucho dinero, quiero saber cuánto se gana por ser ingeniero. Entonces, la miran a esa persona y lo van a decir directamente, vete a un lugar de Meshugaim, vete a un lugar de locos. ¿Por qué? Porque si tú entiendes de que tú quieres ser un ingeniero y quieres ganar mucho dinero, ¿qué tienes que hacer primero antes de ser ingeniero? Tienes que estudiar ingeniería, tienes que invertir para eso. Kal Vajomer, Uben Benosh, el Kal Vajomer, cuando hablamos de lo que es el estudio de la Torah, que en el estudio de la Torah sí te pagan por estudiar, a diferencia de otras ciencias. Si uno quiere ser un ingeniero tiene que pagar a la universidad. En cambio, en el estudio de la Torah, Boreolam te paga a ti por cada minuto que estudias Torah para aprender a ser una mejor persona. Entonces, todo esto, en resumidas cuentas, es para que nosotros entendamos la importancia que tiene el estudio de la Torah. Es importante que nosotros pongamos una escala de valores y una prioridad. ¿Qué es lo más importante para nosotros como Yehudim? El estudio de la Torah, los valores espirituales y todo lo que eso implique a su alrededor. Las mujeres que son las lideresas de la casa, en la educación de los hijos, en el ambiente que hay en la casa, ¿en dónde inviertes tú eso? Entonces eso es miut sejorá. Invierte en lo que más te conviene invertir y deja de invertir en lo que no te conviene tanto invertir. Eso es miut sejorá. Luego sigue miut derejeretz. Viene el Bartenura y dice miut derejeretz, shelo yem matzui im bene adam bashuk. Derejeretz tiene diferentes interpretaciones. Derejeretz significa generalmente comerciar, y en este sentido sí se parece mucho miut sejorá con miut derejeretz, porque en ambos se refiere a que la persona se dedique poco a la parte que es física. Digamos miut, un poquito de miut. Por eso miut sejorá y miut derejeretz ahí se van mucho de la mano. Pero también los hajamim, cuando hablan de derejeretz,
dicen que también Derech Eretz significa también buenos modales, pero no es en este caso. Derech Eretz también es la explicación que se dice en la Lashon HaKodesh, de la Lashon de Tzniut, lo que es la vida íntima de una pareja. Y aquí no me voy a extender mucho porque hay personas solteras que están escuchando. Aquí no es ni el momento ni el lugar de hablar de eso, nada más simplemente saber de que Boreolam hizo un sistema de vida, de que todas las cosas en este mundo, todos los placeres de este mundo se pueden. También el placer íntimo de una pareja también se puede, nada más que Hashem lo tiene regulado para beneficio de la persona, para que la persona tenga un acceso a la felicidad como tiene que ser. Las relaciones de la pareja, cuando la pareja se casa, tiene tanta fuerza, tanto impacto en la persona, que es tan potente que la Torá lo tiene limitado. Nosotros sabemos de que cuando la mujer está nidá, cuando la mujer está menstruando, no puede tocarse con el esposo. Y son básicamente no nada más los días que le baja la regla, sino después, a partir de que ella ya está, que ya no le baja más, se hace una revisión, tiene que contar 7 días. Más o menos, aproximadamente son la mitad del año la mujer está nidá y la mitad del año más o menos la mujer está no nidá. Y eso, una persona que escucha eso se volvería loca si no entiende o no se le explica la fuerza y el impacto que tiene de que no siempre lo que yo quiero lo hago en el momento que yo quiero. Tengo que aprender a controlarme y tengo que aprender a tener las cosas en el momento y en el lugar que tiene que ser. Ese es el camino 17. La Torá te quiere decir, para accesar a la Torá, tus impulsos tienen que saberse estar controlados. Una persona sabia es una persona que sabe dominar esos impulsos y sabe usar esos impulsos en la manera adecuada, ¿sí? Tanto físicamente, porque cuando el cuerpo descansa, la energía del cuerpo es mejor, es más fuerte, tanto en el sentido emocional de la relación de la pareja y obviamente en el sentido espiritual, que es cuidando todas las alajot que tienen que ver con la vida de casado. Entonces, en este punto, en lo que es Miut Derech Eretz, podemos hablar mucho de lo que es toda la parte que la Torá respeta tanto, especialmente el cuerpo de la mujer, que limita las relaciones para cierto tipo de momentos y en cierto tipo de circunstancias. Y eso no es un zilzul, no es un desprecio a la mujer, sino al contrario, la dignifica y la realza. Entonces nos quedamos en este 17, que yo lo relacionaría también con el 18, y lo vamos a hacer las dos cosas juntas, que es Bemiut Ta'anug, en limitar también toda la parte que son placeres en general, ¿sí? Entonces viene de la mano, ¿sí? Saber cuándo, qué cosas son buenas y qué cosas son malas, y no dar rienda suelta a todas las cosas que una persona quiere. Hoy en día, lamentablemente, como los padres nos sentimos tan culpables cuando les decimos no a nuestros hijos, que hoy en día existe una generación, no estoy hablando en un ambiente de Torá, sino en otros, con los Goim, por ejemplo, que todo lo que se les pega la gana hacen. Todo lo que me estaba contando una persona, que hay, no sé si hubo o hay ahora una serie que tiene mucho éxito, lamentablemente, no sé si en Netflix o no sé dónde, que se llama Euforia, que habla sobre la problemática que viven muchachitos de secundaria y prepa, que los padres ni siquiera están involucrados en la vida de ellos, y ellos son personas que se drogan y hacen lo que tienen ganas. Y viven pashut en un infierno, porque una persona cree que si le da rienda suelta al Yetzer Hará, y el Yetzer Hará hace con la persona lo que quiere, esa persona va a ser feliz. Y es justamente al revés. El índice de suicidio de adolescentes hoy por hoy, en el año 2020-2021, es mucho, no tengo el dato aquí, lo leí como hace un mes y medio, no me lo acuerdo, ayer me voy a fijar, es mucho más alto del índice de suicidio en adolescentes que hace 20 años.
¿Por qué? Porque hoy por hoy la gente cree que si hace lo que el Yetzer Hará le dice a la persona que haga, va a ser más feliz. Y la demostración es de que no es así. Miut sejorá, perdón, miut erejeretz, miut ta'anug. De lo bueno, poquito, todo se puede. Ayer le permite a la persona todo, pero poquito, con reglas, con una estructura, eso va a hacer que la persona sea más feliz. Gracias, muchas gracias a Miri y a Moto G8 Plus que se conectaron al Zoom y gracias a las que vinieron a la clase físicamente. Muchas gracias.